Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra séptima y última sesión del ciclo de conferencias organizado por la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Para quienes no me conozcan, yo soy Alberto Duñac, decano de la Facultad de Medicina y anfitrión de este encuentro, en el que, al igual que en sesiones anteriores, pretendemos analizar desde diversas perspectivas, pero siempre con una aproximación académica, aquellos aspectos más relevantes que de esta crisis sanitaria que nos afecta hoy día, la cual prevé para los próximos días un escenario particularmente complejo. Para este análisis hemos contado con la presencia de destacados especialistas, algunos incluso protagonistas, quienes han contribuido de manera muy significativa en la conducción o en la interpretación de la situación que nos aflige. Esta semana analizaremos el tema de salud mental y COVID-19, realidad, propuestas y desafíos en tiempo de pandemia. Pero al igual que en semanas anteriores, contaremos con la presencia de otro destacado invitado, quien como médico, académico y autoridad ministerial, también ha tenido un rol muy relevante en la comprensión de los fenómenos que nos aquejan y ha colaborado con estrategias de apoyo y contención. Me refiero al doctor Matías Irarrázaval Domínguez, quien además de psiquiatra infanto-juvenil, profesor de la Universidad de Chile y del Desarrollo, es el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hoy, bajo la conducción de nuestro director de posgrado de nuestra Escuela de Medicina, también psiquiatra, doctor Alfonso González, analizará la situación actual desde la particular mirada de la salud mental, dimensión que se ha visto fuertemente tensionada al aparecer en nuestras vidas variables nuevas que normalmente controlamos y que hoy día no podemos controlar, y que nos generan por tanto incertidumbre y temor, y que nos sitúan a la vez frente a las preguntas fundamentales: el sentido de la vida, el dilema entre lo trascendental y lo accesorio, y nos enfrentan, y particularmente a los funcionarios de la salud, a la posibilidad real de morir. Dejo con ustedes al profesor Alfonso González. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras, y también agradecer a Matías Irarrázaval por su tiempo, por querer conversar en este ciclo de conversaciones que hemos tenido acá en la Universidad Finisterre, en estos webinars que hemos abordado distintos temas y con actores muy relevantes, como decía Alberto. Y nuevamente... Micrófono, Alfonso. Alfonso, tu micrófono. Ay, sí. Yo en este momento estoy reemplazando a Marco Antonio Núñez. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé si voy a tener todas las capacidades para poder moderar como él lo hace, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. En nuestro panel está Patricia Rojas, que es psicóloga clínica y coach ontológico integral. Ella es coordinadora de la Unidad de Apoyo Estudiantil de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre. Está Sebastián Pavlovich, abogado, ex superintendente de salud y es académico de salud pública de la Universidad Finisterre. Está Marco Antonio Núñez, médico salubrista, ex diputado de la República y académico de salud pública de la Universidad Finisterre. Y Gabriel Cabá, doctor en bioestadísticas y académico de epidemiología de nuestra universidad. Y vamos a conversar con ellos también en la segunda parte de la entrevista, porque hay muchos aspectos que conversar con respecto al tema de salud mental y COVID. Bueno, como lo hacía Marco Antonio en las sesiones anteriores, él rompía el hielo de alguna forma, pero también nos interesa conocer un poco más a nuestros invitados. Y bueno, Alberto ya leyó parte del currículum de Matías, pero quería que nos contaras un poco, porque yo sé algunos eventos de tu vida que han sido relevantes y que tal vez de alguna forma te pueden estar ayudando a sortear este gran desafío que es dirigir la salud mental en estos momentos. Y quería preguntarte, para entrar a conversar, ¿cómo crees tú que te ha ayudado
las experiencias de haber estado un tiempo largo en Calcuta, trabajando junto a las hermanas misioneras de la caridad. ¿Cómo te ha ayudado las experiencias que has tenido como montañista en campos de hielo en la Antártica? Y también, ¿cómo es esta experiencia de haber trabajado en la Organización Mundial de la Salud? ¿Te han ayudado estas tres experiencias en tu vida a enfrentar este desafío que es dirigir la salud mental en este momento en el país? Bueno, gracias, Alfonso. Primero, agradecer la invitación y que estemos. Me agrada mucho el formato, ¿cierto? Porque en general hay muchas conferencias y webinars y cosas, pero sin duda que una conversación franca yo creo que es de las cosas que se agradecen en este tiempo y que echamos tanto de menos. Agradecer, por supuesto, a Alberto la iniciativa de la universidad y en ese sentido que ojalá puedan seguirla manteniendo. Como te decía, Alfonso, yo creo que una de las cosas que echa de menos cualquiera de nosotros es la conversación franca y lo que es, digamos, estar socialmente conectado, ¿cierto? En una época en que es difícil, en que se ha puesto a prueba todo lo que es la cohesión social, todo lo que es, digamos, la respuesta que podemos tener frente a una situación tan única como es una pandemia, en donde probablemente va a marcar la generación completa y vamos a seguir analizando lo que ocurra durante estos meses y años por mucho tiempo. Entonces es difícil saber si es que alguien estaba preparado para esto. Yo creo que nadie estaba preparado para esto. Y si me preguntas sinceramente, digamos, ser jefe de salud mental o estar en un cargo gubernamental, en esta época es probablemente las cosas menos recomendables, ¿cierto? Porque es extremadamente exigente. Yo creo que eso se alcanza a ver y no es necesario explicar mucho la necesidad, ¿cierto?, de soportar la red y la crisis sociosanitaria desde los ministerios y desde los funcionarios. Pero es verdad que en el fondo, en los momentos más negros y más difíciles de cualquier crisis, y esta es una de ellas, yo creo que uno trata de imaginarse en qué otros momentos uno estuvo en algo similar o de qué forma poder aguantar una presión tan grande por un tiempo que no es menor. Yo cuando me metí al ministerio me metieron automáticamente al Comité de Emergencia y Desastres. Y la verdad es que yo no estaba tan de acuerdo, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo en este comité, cierto? De que estaba permanentemente preparándose para la emergencia. Y la verdad es que es necesario estar preparado, pero estábamos preparados más bien para temas de terremotos, estábamos más bien preparados para temas de volcanes, ¿cierto? Y crisis de ese tipo. Y esta ha sido muy larga y va a seguir siendo muy larga. Es decir, ha tenido diferentes fases y tiene que tener diferentes respuestas en las fases. Y entonces, inevitablemente, me acuerdo y ahí se me viene a la memoria, ¿cierto? Para los que no me conocen, yo tengo un hermano gemelo, hacíamos montañismo en la universidad, estábamos ahí en el grupo de la Universidad Católica de Montañismo, cuando la universidad tenía ese grupo, que nos internamos en Campo Hielo Norte y Sur, pero el de Campo Hielo Norte fue más duro. Nos internamos más de un mes, estuvimos más de un mes en Campo Hielo, en un lugar que era espectacular. O sea, la verdad es que estar en un lugar que es parecido a la Antártica, pero que no es la Antártica, completamente pristino, completamente, digamos, sin personas, sin animales, solo naturaleza, y muy impactante, muy impresionante, como de esas sensaciones media oníricas, ¿cierto?, que uno puede sentir cuando está frente a frente a la naturaleza. Pero a pesar de que uno sentía de que estaba en un buen lugar, y dentro de pasándolo bien, o sea, en algo que uno dice, esto lo elegí, me gustó, lo pasamos pésimo en algún momento. O sea, imagínense el frío, estar mojado, permanentemente mojado, que hacíamos el iglú, que había que desarmar el iglú, que había que meterse en una cueva de hielo, salir de la cueva de hielo,
parte la tormenta, 6 días en tormenta, después qué hacemos con la grieta, en fin, era muy dinámico, muy entretenido, pero también muy desafiante. Y yo creo que en el fondo esta crisis no tiene ningún parangón, ningún tipo de comparación, pero me recuerda un poco eso, de que uno está en un lugar que quiere. La verdad es que yo creo que en general los que trabajamos en el sistema público queremos estar ahí, pero que la sensación es que hay que estar dando al 100 y al 200 permanentemente. Entonces, ahí hay un elemento que es clave, Alfonso, y que yo creo que es necesario transmitir en este tipo de conversaciones, y es que, digamos, este tipo de crisis no dependen ni de una persona, ni pueden ser tomados por una persona, porque no hay capacidad humana de soportar algo así, ni tampoco de responder adecuadamente a algo así. Entonces, yo creo que el primer mensaje es la necesidad de colaboración. Yo creo que la crisis sacan lo mejor y lo peor de uno, pero yo creo que si algo puede sacar esta crisis desde el punto de vista de tratar de mejorar en Chile y en el mundo, es el tema de la colaboración. Y tú me remontaste al tema del trabajo voluntario que hice al final de medicina en la India. Y frente a una situación tan dramática como puede ser la pobreza extrema, la verdad que lo que los salvaba era la colaboración. Eh, una vez en Campo Hielo, perdón que salte, ¿eh? Pero No, está bien, esa es la idea. y en otras expediciones, pero hablando de cosas extremas, que tuvimos, digamos, cercanos a situaciones que podrían haber sido muy complejas, fue la colaboración del equipo, la acordada famosa, ¿cierto? Y el equipo que se formaba, lo que nos ayudó a salir de esa situación. Entonces, lo que quiero decir que probablemente en esta crisis lo que más necesitamos o seguimos necesitando es colaboración. Y uno dice, bueno, pero si es obvio, no es tan obvio. El principal ente colaborador, estamos hablando de 196 países que están colaborando con la OMS, está siendo cuestionado. Y algunos de los países principales, el financiamiento principal se está retirando, ¿cierto? Porque hay personas que no creen en la colaboración. Y yendo más localmente, ¿cierto? Todavía seguimos tratando de hacer colaboración porque todavía hay grupos que están más enfrascados, ¿cierto?, en ciertas luchas, más que en ocupar la energía en colaboración. La situación ha sido crítica, ya han habido aciertos y desaciertos, y eso sin duda que saca muchas emociones para todos nosotros, mucha rabia de cuestiones que se podrían haber hecho mejor y todo. Y eso evidentemente hay que revisarlo, mejorarlo, reportarlo adecuadamente para que situaciones así no se vuelvan a repetir y se dentro y acción, y una mejor acción en futuras crisis. Pero sin duda que seguimos necesitando, Alfonso, colaboración. Y entonces, Sin duda. yo creo que eso es de las cosas que parece necesario para sortear en situaciones difíciles de la vida y difíciles como esta pandemia. Bueno, y además, qué más trabajo colaborativo que el que se hace en salud mental? De alguna manera, probablemente somos una de las disciplinas que más trabajamos en equipo, en el sentido de que necesitamos soporte del equipo psicosocial, necesitamos soporte de trabajadores de distintas áreas para poder sacar adelante a pacientes que están sufriendo, y lo colaborativo es fundamental en nuestra área. Me quedé pensando, porque yo creo que diste un concepto clarísimo, o sea, central, para poder abordar el tema de salud mental el día de hoy, porque tengo la impresión de que lo que ha hecho la pandemia es desnudar lo que nuestros sistemas, obviamente que estresó nuestros sistemas al máximo, ya sea médicos, de infraestructura, de capacidad de nuestra economía. Entonces, es una pandemia que lo que hizo fue estresar también nuestras estructuras, y también hizo estresar nuestras estructuras de salud mental. Y en eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú que ha respondido nuestra red de salud mental en el país?
Mira, es un buen punto el que toma, ¿cierto? Porque tiene que ver con cómo estábamos y cómo estamos en relación a qué capacidad de respuesta teníamos. Yo lo primero que quiero hacer es un buen reconocimiento a los equipos de la red y a cómo, digamos, han dado hasta el último, digamos, energía y capacidad los equipos de la red como para poder soportar y responder frente a lo que está pasando. Creo que la primera línea y todos los que apoyan, ¿cierto?, en terreno a los equipos de la red, tanto hospitalarios como de atención primaria, son los verdaderos a los que se les debiera reconocer. Quería decir héroes, pero la verdad que es una palabra desafortunada, porque muchos de ellos no quieren ser héroes. Muchos de ellos quieren de que se les traten como personas que necesitan los elementos de protección personal, que necesitan los apoyos psicológicos, que necesitan, o sea, en el inconsciente, ¿cierto? Parece que el héroe fuera autosuficiente y como que nunca, digamos, tuviera nada ningún problema, digamos, y ninguna huella. Pero la verdad es que la huella de la pandemia y el trabajo extenuante que están haciendo la red es muy importante considerar desde el punto de vista del apoyo psicológico y el apoyo para la salud mental que se le da. En ese contexto, de los equipos que están dando lo máximo posible, nos damos cuenta de que no es suficiente. Y no es suficiente no solamente por el nivel de crisis sociosanitaria que tenemos, sino porque hay que reconocer de que al menos en salud mental estábamos mal preparados. O sea, yo creo que en el fondo la crisis ha puesto más en evidencia lo que todos sabíamos y que reportábamos, digamos, desde hace bastante tiempo. Y es que la deficiencia, la insuficiencia y el déficit en salud mental es crónico. Es crónico, es larvado y realmente es insoportable desde el punto de vista, digamos, de la política pública. Eso estaba estudiado, estaba reportado, estaba alertado, pero bien sabemos de que la salud mental tiene muchos elementos de estigma y muchos elementos de baja comprensión que hace difícil de que pueda tener una buena posición en la agenda pública. Nosotros trabajamos en la División de Prevención y Control de Enfermedades al lado de VIH, ¿cierto? Al lado de inmunización, al lado de cáncer, y son especialidades súper reconocidas. O sea, cuando uno dice quiero armar una red completa para disminuir el cáncer, como ocurrió el año pasado, se armó rápidamente. Cuando quiero decir, importemos 8 millones de vacunas para poder soportar, rápidamente entonces engancha. Pero cuando decimos queremos mejorar la red para responder adecuadamente a las necesidades que tiene la población en salud mental, todo empieza a ser un poco más difícil. Como que tuviera la sensación de que en el fondo la salud mental requiere poco recurso, de que en el fondo es un tema que es poco efectivo desde el punto de vista de la intervención y que no hay mucho más que hacer. La verdad que eso no es cierto. O sea, no solamente hay mucho que hacer, sino que hay muchas necesidades. Por ahí, digamos, vi que los otros panelistas son especialistas en salud pública, en epidemiología, tú mismo, Alfonso, pero solamente para el resto de las personas que están observando. 1 de cada 5 personas ha tenido una enfermedad mental durante el último año. 1 de cada 5 personas que están escuchando este webinar han tenido una enfermedad mental durante el último año. Y cuando nos vamos al impacto de la salud mental, 1 de cada 3 años perdidos por discapacidad en Chile se producen por enfermedad mental y es la primera causa de licencia. Y 1 cada 5 años perdido por discapacidad y muerte prematura, es decir, también hay muerte prematura, se causa por enfermedad mental. No quiero seguir con esos datos que parecen un poco abstractos y que cuando uno los focaliza, digamos, las personas no sirven de mucho. Pero lo que quiero decir es que es un problema gigante y que realmente hemos tenido problemas por el déficit crónico y anterior que teníamos desde el punto de vista de la red. Oye, una pregunta en relación a eso mismo, siguiendo la misma, porque ya el 2007, con el estudio de carga de enfermedad que hizo la doctora Paula Bedregal, que coordinó la doctora Paula Bedregal, ya las condiciones neuropsiquiátricas eran
el grupo de patologías que más años perdidos por discapacidad se presentaban, estamos hablando del 2007. Uno vuelve a leer, por ejemplo, un artículo de otra destacada investigadora nacional, de la Paula Errázuriz, que en 2015 vuelve a poner en la mesa con un artículo en relación a el déficit de presupuesto en salud mental, estando muy lejos de del porcentaje del presupuesto en salud de otros países. Nosotros estamos 4 veces menos que otros, o incluso más que otros países, y la tendencia no ha sido a incrementar, con toda esa evidencia que está en la mesa, y está en la mesa hace bastante tiempo, no ha habido una política potente, fuerte, porque lo que sí se requiere en salud mental es personas, fundamentalmente, ¿no? Personas, equipos, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ha pasado? Desde dentro, ¿qué es lo que pasa cuando se plantea este tema y, bueno, y finalmente no ocurre que haya una inversión mayor? Mira, hay un dicho, digamos, muy anglosajón, pero que tiene que ver con el elefante en la pieza. Y que es básicamente, digamos, una situación que todos ven, pero que nadie hace nada. Hay un chiste muy bueno entre psiquiatras, Alfonso, no sé si al resto le va a causar gracia, del New Yorker, donde está un elefante en el diván diciéndole al psiquiatra: mi problema, doctor, es que nadie me toma en cuenta. Un poco diciendo, a pesar de que todos saben de que el problema de salud mental es un problema importante, la pandemia para la salud mental, digamos, la reacción que se genera no es suficiente, es más baja que lo habitual. Mira, esto no ocurre solamente en Chile, es un fenómeno que está bien descrito a nivel internacional y que tiene que ver con no comprender ciertas áreas desde el punto de vista de conocer la capacidad que tienen de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Comenté rápidamente el tema del estigma y eso también influye mucho. Yo creo que hay que reconocer que incluso desde lo discursivo, y perdona que me ponga tan analista, ¿cierto? Pero uno puede encontrar personas que dicen, no, la salud mental es importante. Y cuando le toca votar, decidir, digamos, firmar en relación a salud mental, no ocurre, de que no hay consecuencias desde el punto de vista, ¿cierto?, para poder destinar recursos a salud mental. Lo que quiero decir es que en el fondo es necesario una abogacía transversal. Esto no se trata de una persona, no se trata de un grupo, se trata de qué es lo que piensa la sociedad en relación a salud mental. ¿Qué tenemos en nuestro inconsciente desde el punto de vista de qué es la enfermedad mental y qué es una persona con enfermedad mental? ¿Cuáles son las soluciones en relación a la salud mental que tenemos disponibles? Hay un elemento muy importante para agregar, Alfonso, que tiene que ver con la literacidad en salud mental. Todos sabemos temas de, en general, la salud infecciosa. Y entonces, en general, si uno le pregunta a la población, oiga, si usted tiene tos y tiene fiebre, ¿tendrá alguna enfermedad? Todo el mundo le va a decir, claro. O sea, de hecho, si es que empeora, yo ya sé que tengo que ir al consultorio, tengo que hacer esto y lo otro. En cambio, si uno le pregunta a la misma persona, ¿sabe? Si usted tiene esta sensación de que el pecho está apretado, ¿cierto? Sensación de que, digamos, las manos le suban permanentemente, sensación de que se va a morir, y esto le viene cada cierto tiempo. ¿Qué piensa usted que es? La interpretación es múltiple, la mayoría te va a decir, no lo sé. O sea, en el fondo hay poca capacidad de la población de poder entender de que cada uno de nosotros podemos tener problemas de salud mental, cómo identificarlo y qué ayuda pedir, dónde pedir ayuda. Si eso lo llevamos a la toma de decisiones, en general la falta de literacidad tiene que ver con no entender de que las intervenciones en salud mental son efectivas. Todavía es inconsciente de que
hagamos lo que hagamos, digamos, siempre van a haber personas con enfermedad mental, no hay mucho que hacer, o son tan graves que no hay que hacer. Un poco la caricatura, ¿cierto?, del paciente gravísimo, un paciente psicótico, un paciente tipo manicomial, y entonces un poco esta caricatura que se hace en ciertas películas, literatura, y que para muchas personas es lo que saben de salud mental. Lo que quiero decir es que hay mucha brecha y un trayecto largo que necesitamos desde el punto de vista de sensibilizar y compartir, educar a la población en relación a la salud mental. Conversatorios como estos son importantes porque nos preocupa la salud mental, pero no sabemos cómo ponerla en agenda, cómo ayudar. Yo creo que al menos llegar al acuerdo mínimo de que Cuéntame. no hay salud sin salud mental, es decir, que la salud mental está incluida en la salud. Y cuando uno trabaja mejor la salud mental, la persona mejora su salud completa, tratando de salir de esta dicotomía cartesiana mente-cuerpo. Yo creo que ya podríamos avanzar desde el punto de vista de comprender la necesidad de no solamente mejorar el presupuesto en salud mental, sino que mejorar las acciones en salud mental en todas las políticas, salud mental en todas las acciones, no en un programa de salud mental, sino que en general. Ahora, una pregunta con respecto a eso, Matías. ¿Crees tú que eso también es una dificultad en el sentido de que, de hecho, cuando definimos salud mental, es una definición compleja, es una definición amplia, es una definición dinámica, es una definición, incluso puede ser individual, con mucho componente cultural, es decir, para algunas personas el estar bien desde el punto de vista mental o de sentirse bien, porque está muy asociado también al bienestar global, no es lo mismo que para otro grupo, y da la sensación de que o sea, no es la sensación, es el concepto de salud mental atraviesa todos los ámbitos. De hecho, cuando pensaba en esta conversación, decía, bueno, ¿cómo lo aterrizo? Finalmente, porque obviamente es interesante saber cuáles son las propuestas en este tiempo de pandemia, y uno dice, bueno, todo es muy amplio. De hecho, la propuesta que hace la mesa COVID-19, la mesa social en salud mental, es una propuesta que abarca, o sea, finalmente no es muy concreta, sino que da directrices muy generales, todas necesarias. Entonces, mi pregunta es, ¿crees tú que eso mismo hace que sea difícil de implementar políticas en salud mental y específicamente en estos tiempos? A ver, es una buena pregunta. En la primera parte, en relación a lo individual, yo estoy de acuerdo contigo que incluso la definición de enfermedad, saliéndonos de enfermedad mental, la definición de enfermedad es compleja, porque hay un dinamismo, ¿cierto? Hay una cierta dimensionalidad entre que una persona encuentra, ¿cierto?, una lesión en la piel y entre que la persona se siente que tiene cáncer. No sé si me explico. Y en salud mental también ocurre, porque hay muchas conductas que pueden salir de lo normal, pero no por eso es una enfermedad mental. Pero cuando la persona tiene una enfermedad, lo relata bien. Doctor, no es que esté bajoneado, es que ya no me puedo levantar, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, ¿cierto? Perdí esta capacidad, perdí esta otra, he perdido, digamos, amigos, señora, familia. Lo que quiero decir es que a pesar de lo difícil, yo creo que cuando hay enfermedad mental, las personas son capaces de reconocerla. Por lo tanto, no creo que sea un concepto, digamos, tan abstracto. Yo sé que en las definiciones sí lo es, como para no ser aterrizado a la salud pública. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con mejorar la percepción de que la enfermedad mental en general es una enfermedad crónica no transmisible. O sea, paremos de complejizarlo. Yo sé que no es equivalente, ¿cierto?, a la diabetes, pero tiene muchos elementos de que lo hacen considerar, ¿cierto?, una enfermedad crónica no transmisible en la mayoría de los casos. La depresión, por ejemplo, es una enfermedad que tiene episodios intercurrentes, pero en general es una, al menos desde el punto de vista de la vulnerabilidad, una situación que es crónica. Esa persona permanentemente va a tener el riesgo de tener episodios depresivos, a menos que esté en tratamiento o al menos que reciba un tratamiento preventivo o de rehabilitación adecuado. Lo que quiero decir es que en el fondo
deberíamos hacer el mayor esfuerzo para que en la salud pública incluyamos conceptualmente la enfermedad mental dentro de la enfermedad crónica. Eso lo han hecho algunos países y lo han hecho con éxito. ¿Por qué seguirlo separando? Ya lo separamos desde el punto de vista de cuerpo-mente, y así nos sale muy difícil conceptualizarlo para muchas cosas, e incluso, y perdón que llegue a ese extremo, para el tema de los seguros. Entonces, uno tiene diferentes enfermedades crónicas que son bien cubiertas por los seguros, pero uno tiene una enfermedad mental y no está bien cubierta por los seguros porque pareciera que es una enfermedad diferente a lo que pueden ser otras, cuando en realidad no lo es desde el punto de vista, digamos, de la causa de discapacidad, e incluso en términos epidemiológicos. Entonces, incluir la enfermedad mental dentro de las enfermedades crónicas es algo que ha permitido a muchos países no solamente integrar servicios, mejorar la oferta, sino que también actuar adecuadamente, porque las personas no se enferman de una cosa, se enferman de varias. Una persona con diabetes, hipertensión, enfermedades comunes, muchas veces tienen enfermedades mentales comórbidas y viceversa. Entonces, seguir fragmentando y peor aún, dejando fuera la salud mental, no hace más que empeorar la forma en que se organizan los servicios y la forma en que le podemos entregar soluciones a las personas que lo necesitan. Es una necesidad inminente, hablando especialmente en un conversatorio universitario, incluir la salud mental en la salud pública, en las consideraciones generales de enfrentamiento, de organización de los servicios. Oye, Matías, y bueno, entrando un poco me parece que esta introducción y este análisis de la salud mental en general me parece que es muy importante para poder comprender lo complejo que es y también para entender por qué la salud mental se puso en la mesa en esta situación de pandemia. Y de alguna manera que puede ser, dado que estamos en una situación única, tanto sanitaria, económica, política, etcétera, y todo en un mismo momento, obviamente que va a tener un impacto en nuestra sensación de bienestar, y no es solamente ahora, sino que va a venir después. Entonces, ¿cómo, y tomando también, ya yendo a medidas más concretas, o cómo se han estructurado las medidas de trabajo en las distintas personas, en los distintos grupos, desde el Ministerio, cómo se va a abordar el tema de salud mental, y ahí te doy el pase también para que nos puedas contar en qué se está trabajando en el programa de Saludablemente, y creo que estamos esperando de alguna manera cuáles van a ser las propuestas, y después voy a darle paso a los panelistas para que puedan preguntarte también todas sus dudas. Seguro, gracias Alfonso. Mira, yo creo que no es completa coincidencia de que efectivamente se haya puesto en la agenda el tema de salud mental y se haya puesto incluso como una iniciativa presidencial. Yo creo que eso tiene que ver con un trabajo intenso que hicieron los equipos y también personas, colaboradores de la sociedad civil, científica, académica, de poder mostrar de que los problemas de salud mental son importantes de abarcar en esta pandemia. Lo que quiero decir es que no fue mágico. Hay mucho esfuerzo de muchas personas de decir esto es un problema y esto hay que abordarlo desde el punto de vista gubernamental. Ahora, aún así, son buenas noticias, porque yo creo que en el fondo escuchar a un presidente hablar sobre la importancia de la salud mental es algo que pocos países tienen la posibilidad, y donde en Chile no se había escuchado nunca. Entonces, independiente de la opinión que uno pueda tener del manejo gubernamental, creo que esté en la agenda salud mental es un acierto. Ahora, no es suficiente con que la salud mental esté en la agenda. Hay que actuar. Estamos en una crisis. No es una situación, digamos, de paz en que uno pueda decir, ¿saben qué? Vamos a revisar cómo están los servicios de salud mental. No, o sea, la verdad es que en el fondo, en este momento,
la red está en crisis y las personas que hablábamos recientemente, que tienen un problema crónico y que necesitan, la mayoría de ellos, apoyo crónico, no lo están recibiendo. ¿Para qué decir aquellos que más encima están empezando o que ya tienen un problema asociado al estrés permanente que significa una crisis? Entonces, lo primero que nos interesó, Alfonso, fue poder ajustar a lo que se llama un plan de acción. Yo creo que puede sonar muy, digamos, gubernamental, burocrático, pero sin un plan de acción es muy difícil ordenar las acciones y ordenar el presupuesto asociado. Porque recién les comentaba, los problemas de salud mental no partieron con la crisis, son crónicos desde el punto de vista de la estructura de servicio. Entonces, si nos ponemos a arreglar todo, nada se va a arreglar. Entonces, la posibilidad de poder hacer un plan de acción que incluyó 7 líneas de acción y que de alguna forma fue importada en el plan de la mesa social, yo creo que eso ya es una buena noticia. No todos los países tienen planes de acción COVID salud mental, y creo que eso es un avance. Ahora, cuando uno revisa el plan de acción, dice los titulares, pero no dice qué hacer necesariamente. Entonces, también es importante la segunda parte, que es qué acciones hacer. Y ahí entonces la mesa de expertos que está levantando y está preparando las acciones es tan importante. Y ahí les cuento rápidamente los grupos que se han definido en la mesa. Y uno tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios de salud mental, porque como les comentaba, necesitamos mejorar estrategias de contingencia en la red para abordar la salud mental y hay que dar el acceso, la oportunidad, la continuidad de cuidado que se ve tan debilitada en una crisis de este tipo. Atención primaria probablemente, digamos, de las áreas más afectadas, y en ese sentido el fortalecimiento de la atención primaria es fundamental, pero también tiene que ver con la atención de especialidad, también tiene que ver con los equipos de psiquiatría de enlace, o sea, son todos los niveles que permitan fortalecer los servicios. El segundo grupo que se creó en la mesa y que de alguna forma va resumiendo estas líneas estratégicas del plan tiene que ver con básicamente la salud mental en grupos específicos. Si ya para la población en general el riesgo es alto de problemas de salud mental, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, también mujeres víctimas de violencia, personas con capacidades diferentes, pueblos originarios, personas en situación de calle, son grupos que requieren respuestas y soluciones bien específicas. Y por lo tanto, a pesar de que pueden estar en el paraguas de los servicios, las acciones tienen que ser específicas para esos grupos. Y eso es parte de lo que se está trabajando en ese grupo que tiene que ver con algunos grupos específicos. En tercer lugar, el fortalecimiento comunitario y la comunicación social. Sabemos de que hay mucho apoyo social que está funcionando incluso mejor que cualquier iniciativa presidencial y gubernamental. Y entonces, en ese sentido, la movilización de los recursos propios de las comunidades, la disminución de los factores de riesgo psicosociales, fomentar el apoyo psicosocial intersectorial en la comunidad es súper importante. Y la comunicación social creo que es una parte fundamental de la respuesta. Yo creo que no vale la pena detenerse, pero sí, a lo mejor en otro momento, analizar cómo la comunicación de riesgo influye en el comportamiento de las personas, influye incluso en su bienestar. Y entonces la comunicación social en una crisis como esta es súper importante. El cuidado del personal de salud, de los trabajadores y del mundo laboral en general, también quedó definido como grupo, porque ahí necesitamos básicamente mejorar las campañas comunicacionales, la capacitación, levantar ofertas, poder hacer screening privado de síntomas de enfermedad mental, pero también buen tratamiento de personas que tengan problemas de salud mental y que estén al cuidado de los que cuidan, cuidar a los que cuidan. Prevención del consumo de alcohol y otras drogas también es necesario, que ya teníamos malas estadísticas y eso empeora mucho más, digamos, cuando estamos hablando de pandemia. Y la última acción más potente es una plataforma, que es una plataforma que lo que busca es básicamente que la población que tenga acceso a Internet pueda encontrar información fácil de leer, fácil de comunicar,
y que al mismo tiempo, en el caso de requerir ayuda, pueda hacerlo directamente, no solamente con un teléfono de ayuda, sino que también con videollamada. Quiero resumir, Alfonso, porque en el fondo vivir todo lo que se está haciendo en salud mental y sin duda dejar más espacio a las preguntas, pero lo que quiero representar es que son varios flancos y son varias cosas que hay que ir haciendo al mismo tiempo en un buen plan de acción como para que esto tenga cierto resultado y cierto efecto en la población. Una pregunta, Matías, lo último es, en lo concreto, ese plan de acción, ¿cuándo vamos a tener acceso? ¿Cuándo, de alguna manera, la plataforma, cuándo está disponible? Porque hay un tiempo de trabajo, pero ¿cuándo vamos a ir viendo ese plan de acción en lo concreto, en el terreno? Mira, el plan de acción COVID salud mental se está utilizando desde marzo, es decir, no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Que sea más silencioso y que no haya salido, digamos, la iniciativa presidencial no tiene que ver con que todo parta con la iniciativa presidencial. El trabajo de los equipos y del equipo MinSal, al que estoy muy agradecido, ha sido desde la primera fase de la epidemia. Entonces el plan se está utilizando, se está actuando. Lo que pasa es que ahora lo que se está haciendo con la mesa es principalmente potenciar, reforzar, aumentar, amplificar las acciones del plan. Pero no es que el plan haya salido recién ahora y hubiera sido un desacierto en la mitad de la crisis sacar un plan. Lo de la plataforma es diferente, porque lo de la plataforma, a pesar de que no tiene necesariamente una lógica, digamos, de salud pública, sí para un grupo específico puede servir bastante, porque en el fondo puede ayudar a acceder fácilmente a consejería e incluso a atención para personas que no tienen otra posibilidad de hacerlo. Recordemos de que desde esta semana alrededor de 10 millones de personas en el país van a estar con algún tipo de confinamiento o cuarentena. Entonces la posibilidad de ir a ver a un psiquiatra, a un profesional de la salud disminuye mucho. Esta plataforma se va a lanzar mañana, así que una noticia que no sabían otros, pero que la van a ver mañana. Digamos, vamos a estar con la subsecretaria en el Palacio de la Moneda, y esa plataforma se lanza en una primera fase. Lo que busca la mesa y el grupo de expertos, y está incluido varias universidades, perfeccionar la plataforma para hacerla más interactiva y más útil desde el punto de vista de las necesidades individuales de la persona que ingresa a la plataforma. Pero en fin, ahí van a saber más detalles, pero un poco el mensaje, Alfonso, es que las acciones de salud mental no parten con la iniciativa presidencial, a pesar de que haya habido poca propaganda de lo que estábamos haciendo antes. Bueno, ahora le voy a dar paso a nuestros panelistas para que te puedan hacer las preguntas y puedan interactuar también y aprovechar la oportunidad para poder conocer tu impresión sobre distintos aspectos. Alberto. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Matías, una pregunta que es un poco más holística. Este nuevo escenario con las restricciones que tiene, con la incertidumbre, con el temor, nos plantea de una manera distinta frente a lo trascendente. ¿Cuál es tu impresión respecto del rol que tienen que tener los líderes en este momento? ¿Qué es lo que debe transmitir nuevamente, insisto, los líderes o las personas con algún liderazgo que tienen opinión a la población? Es importante, porque tú lo señalabas antes, todos actuamos distintos dependiendo de las circunstancias. Es importante dar tranquilidad, es importante hablar de realidad, es importante infundir temor. ¿Qué es lo que debemos transmitirle a la gente? Porque por un lado necesitamos que la gente se cuide, pero por otro lado necesitamos que la gente esté tranquila si se cuida. ¿Cuál es tu opinión sobre esa materia? Es una excelente pregunta, Alberto, porque creo que efectivamente, y es bastante claro, en momentos de crisis se necesitan líderes. Cuando hablamos de líderes, evidentemente que uno puede
pensar, ¿cierto?, en líderes políticos, en líderes gubernamentales. Y esos son líderes de alguna forma. Pero también hay otro tipo de líderes. O sea, están los líderes en los equipos de trabajo, están los líderes comunitarios, ¿cierto? Están los líderes familiares. O sea, hay diferentes tipos de líderes que de alguna forma, por las posiciones que tienen, causan un impacto potente en las personas o en la población que están a cargo, que están cercanos a ellos. Y yo creo que algo fundamental de un líder, y eso es un poco transversal, tiene que ver con tener claridad en relación a dónde vamos. Y cuando no hay claridad, el líder al menos trata de entregar cierta tranquilidad de que se está buscando hacia dónde vamos. Porque a veces las situaciones pueden ser muy difíciles de predecir, pero eso no significa, o no es equivalente, de que no hay nada que hacer o no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y eso está relacionado directamente con algo que comentaste, Alberto, que tiene que ver con la tranquilidad. Esto no se trata de generar una tranquilidad, digamos, ilusoria. Se trata de entregar información, de entregar, digamos, la realidad según como se conoce, pero que permita a las personas entender dónde estamos y hacia dónde vamos. En la información que es cambiante, pero en la información al final de cuentas. Lo que quiero decir es que muchas veces característica de los líderes es poder generar una tranquilidad que es una tranquilidad secundaria al gran liderazgo que está llevando desde el punto de vista de tener claridad sobre lo que hay que hacer y hacia dónde vamos. Ahí se tocan elementos que son fundamentales que hablan de la comunicación. O sea, un líder en general es capaz de comunicar y comunicar adecuadamente y pertinentemente, porque uno puede comunicar, pero si es desfasado ya no es buena comunicación. Y eso tiene que ver con todo lo anterior. Una buena comunicación entrega tranquilidad. Una buena comunicación permite saber para dónde vamos, ¿cierto? Cuando falla la comunicación, entonces empieza más la incertidumbre, la sensación de que no tenemos dirección y la sensación de que finalmente esto va a pasar por sobre nosotros y por lo tanto eso afecta el bienestar y la salud mental. Yo creo que efectivamente, y es una buena ágora, ¿cierto?, de la universidad, de poder discutir qué elementos de liderazgo son considerados relevantes, ¿cierto?, en una crisis, pero también en general, y cómo irlos transmitiendo, y cómo incluso formarlos en ambiente universitario, porque es muy llamativo, especialmente en crisis, como personas que no eran líderes o no se consideraban líderes, lo terminan siendo, y lo terminan siendo por estas características a veces naturales, pero muchas veces formadas, que les permite poder dirigir en forma más adecuada a la población, poder tranquilizar cuando hay que tranquilizar, poder activar cuando hay que activar, pero por sobre todo poder dar una dirección, que es lo que la población necesita o los grupos necesitan como para tener cierta tranquilidad. Es un gran tema, Alberto. Gracias por ponerlo. Marco, Sebastián, Patricia, Gabriel. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿es posible, Alfonso? Pero claro, por favor. Sí, muy buenas tardes, decano, colegas, profesores de la facultad. Agradecer a Alfonso y particularmente a Matías por esta tan interesante conversación. La pregunta es muy concreta. Hay que caracterizar bien esta crisis. Es una crisis fundamentalmente sanitaria, viral, que trae aparejada una crisis económica y probablemente humanitaria en los sectores populares de nuestro país. Subyace una crisis político y social que se venía desarrollando desde octubre, visiblemente, y que está escondida. Y yo me atrevería a sumar una sexta crisis a esta multiplicidad de situaciones, que es una crisis de salud mental que empieza muy claramente en la pandemia. Se agotan los medicamentos antidepresivos, se desatan los trastornos de angustia,
porque la gente tiene miedo de morir, de que mueran sus familiares, de que la gente se enferme, pierda su trabajo, pasen varias de estas cosas, no tenga ventiladores mecánicos en los hospitales. Y el presidente anunció, y tú dices que mañana es el día de él sanamente, este nombre llamativo, que si somos concretos y se habla de millones de cajas de alimentos para ayudar a la gente, si son 4,5 millones de chilenos en cuarentena, lo somos, y el 10% requiere, o el 5% requiere atención de sanamente, que el Ministerio de Salud pueda realizar alguna intervención concreta, son 200.000 intervenciones, solo el 5%. Y yo creo que vamos a estar lejos de esos números porque ustedes lo han planteado en la conversación, la salud mental en nuestro país en términos de presupuesto, de prioridad, siempre está al debe pese a que es responsable de parte importante de la carga de enfermedad. ¿Qué es lo que viene mañana? Vamos a tener recursos cuantiosos, vamos a poder impactar de verdad en esta sexta crisis que afecta como sociedad. ¿Podríamos profundizar, Matías, sobre lo que podemos conversar antes de que el presidente con las autoridades del ministerio, el nuevo ministro, lo anuncie mañana, dada la magnitud del desafío en salud mental? Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. A ver, yo creo que en el fondo están al menos todas las condiciones para que efectivamente se pueda, digamos, reforzar, especialmente, digamos, la red de atención que es tan necesaria. Muchos de ustedes trabajan en salud pública y la verdad es que en el fondo el tratamiento de las enfermedades nunca va a ser suficiente para lo que puede ser el impacto que genera una persona cuando ya tiene la enfermedad. O sea, uno de los, digamos, premisas de la salud pública es tratar de hacer prevención y promoción. Y en eso hay que esperar de que en el fondo todos los esfuerzos no se vayan necesariamente al tratamiento, sino que también sigamos haciendo prevención y promoción. Ustedes alcanzaron a ver las noticias y el estímulo que va a haber y el refuerzo a la atención primaria va a ser gigante dentro de lo que es una crisis sanitaria. Y yo creo que si eso está bien dirigido, puede hablar de que al menos el primer nivel de atención, que es la base de la pirámide de atención, puede reforzarse. Y eso ya son buenas noticias. No estoy hablando de que eso va a solucionar todos los problemas de salud mental y lo que algunos han denominado una crisis que parece, digamos, ser un problema más crónico que crítico, pero sin duda que puede ayudar. O sea, cuando estamos hablando que la mayoría de los equipos de atención primaria que trabajan en salud mental están más bien viendo síntomas respiratorios, están siendo reasignados, ¿cierto?, para, digamos, los síntomas más infecciosos y tratando de reforzar a los equipos en general, nos damos cuenta de que la salud mental se está quedando atrás desde el punto de vista de la necesidad de reforzar. Entonces, es bien necesario que estos recursos nuevos que puedan llegar a atención primaria, entre otras cosas, sean dirigidos para salud mental. Evidentemente que temas de plataforma, incluso temas tecnológicos, no son ni siquiera acciones desde el punto de vista de la salud pública, son deseables, pero en el fondo no van a hacer un cambio, porque el cambio principalmente para un sistema como el que tenemos viene por el fortalecimiento de la red de atención. Si a eso le agregamos prevención y promoción, es probablemente, digamos, la tríada que necesitamos. Entonces, lo que quiero decirle, Marco Antonio, es que va a venir un refuerzo importante de la atención primaria, y eso es positivo, pero incluso así, es necesario que buena parte de esa inversión vaya a salud mental. Pasa siempre que salud mental parece ser como, digamos, digamos, la última opción, ¿cierto?, de las cosas menos consideradas. Muchos equipos se demoraron mucho en conseguir los elementos de protección personal que ya los colegas de sus dispositivos y sus servicios ya los tenían. Entonces, como un poco este pensamiento de que no, si trabajan en salud mental, no creo que se infecten o que trabajan de una forma en que no tienen posibilidad de infectarse. Entonces,
Todas esas cosas hay que tratar de evitarlas desde el punto de vista del destino de los recursos, pero probablemente el refuerzo de la atención primaria va en la línea correcta si que son utilizados buena parte de esos recursos para salud mental. En esta crisis, Marco Antonio, después podemos seguir discutiendo qué se podría hacer en mediano y largo plazo en relación a salud mental, pero para esta crisis APS es fundamental. Hola Matías, buenas noches, un placer haberte escuchado. Mira, yo le pongo números a este panel y hoy día no va a ser la excepción. Fíjate que la guerra del Pacífico dejó 12.000 víctimas, 12.000 muertos en el frente de batalla por el lado chileno. Pero la guerra del Pacífico duró 5 años y nos ayudó a exacerbar los sentimientos nacionales por 100 años porque tuvimos la sensación que algo habíamos ganado. Esta pandemia probablemente se va a llevar las mismas 12.000 personas, pero con ninguna sensación de gloria de nada. Yo creo que al final vamos a terminar con un duelo colectivo bastante grande. Y aquí, más que pedirte una opinión como la autoridad sanitaria mental, ¿qué crees o cómo crees que va a haber que enfrentar este duelo colectivo cuando nos demos cuenta de él? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Mira, lo que tú describes y describes bien es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países después de la ola de infección. Algunos lo describen como la cuarta ola, pero básicamente tiene que ver con durante, ¿cierto? La fase 4 de esta pandemia, donde hay un contagio que ya es comunitario, pero evidentemente después, en relación a todas las consecuencias que trae la pandemia, se van a producir problemas de salud mental y se están produciendo problemas de salud mental muy importantes, muy importantes. Hemos hablado la mayoría de esta conversación de salud mental, un poquito asociado a la salud pública, sí, pero muy asociado, ¿cierto?, a la enfermedad, cuando en realidad la salud mental es un concepto más amplio, donde evidentemente influyen los determinantes sociales y varios de ellos están tremendamente afectados por la pandemia. Ustedes bien conocen que la OMS y Chile está involucrado también, tiene los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, o sea, solamente 9 años más. Y lo que vemos es que probablemente muchos de esos objetivos no los vamos a poder cumplir. Hablamos de reducir la pobreza, le está aumentando la pobreza, hay más de 11 millones de personas solamente en el último tiempo han bajado del nivel de pobreza a nivel mundial como efecto de la pandemia. Se hablaba también de reducir el hambre, y cuando nos damos cuenta de que una población importante a nivel mundial está ya, digamos, con elementos de falta de acceso a alimentos, y bueno, ¿para qué hablar de que uno podrá estar, digamos, más de acuerdo en la situación o no, pero hace mucho tiempo que nos entregaban cajas alimentarias de esta forma, por la necesidad de la población de tener acceso a alimentos. Hay otras consideraciones también. Hablamos de temas de inequidad que se comentó tanto para la crisis social, pero que se ha comentado en general en relación a la forma que se estructura, digamos, la economía en Chile. Y lo más probable, y ha pasado en la mayoría de los países, la inequidad aumenta después de la pandemia. Y así podríamos seguir con temas de educación, con temas de género, y otros que hacen inevitable que uno diga las condiciones después de la pandemia van a ser peores que las que teníamos, y donde sí nos vamos a recuperar, pero nos vamos a demorar un tiempo en recuperarnos. Entonces, en ese tiempo, la necesidad de soportar, apoyar y mejorar la salud mental y el bienestar de la población es fundamental. Y ahí entro en lo que nosotros hablábamos del tema preventivo, porque el tratamiento es necesario. Hablamos de un grupo importante de personas que requieren tratamientos crónicos,
y que están necesitando, pero la mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental no consultan. La mayoría de las personas, solamente 1 de cada 3 personas que tienen problemas de salud mental consultan. La mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental no lo reconocen y de esa forma tienen dificultades como para poder pedir ayuda, pero sí se van a ver afectadas. Entonces, la necesidad de incluir elementos promocionales y preventivos, también elementos colectivos que puedan apoyar la salud mental desde el punto de vista de la colaboración, pero desde el punto de vista del apoyo social, que yo sé que está disminuido por la pandemia, pero que es tan importante para algunas poblaciones, por ejemplo, las poblaciones de personas mayores. Personas mayores tienen un nivel de soledad muy alto, que empeora con la pandemia. Y ahora más encima, ¿cierto?, estamos pidiendo de que los mayores de 75 años se queden permanentemente en su casa. Entonces, lo que quiero decir que en esas poblaciones y en general hay que hacer prevención, hay que hacer activamente prevención, porque si no los efectos van a ser muy altos. En muchos países la pandemia ha empeorado fuertemente la salud mental e incluso se ha traducido en un aumento de las tasas de suicidio. Y ese tipo de cosas son las que hay que cuidar, las que hay que, digamos, tratar de proteger y en ese sentido promover todo lo que son los factores protectores, los factores que hacen que en general podamos en esta balanza de factores de riesgo y protección, en este modelo de riesgo, impedir de que nos enfermemos o recuperarnos más rápidamente. Ese va a ser el gran desafío, Gabriel, y es un desafío no solamente de salud, sino que es un desafío intersectorial. Y yo creo que es importante entender de que los problemas de salud mental pueden ser el fenómeno, pero lo que hay detrás es un elemento mucho más complejo donde los determinantes sociales, digamos, es una clave importante para entenderlo y donde la intervención en los determinantes sociales también influye y puede impactar positivamente en la salud mental. Muchas gracias, Matías, por tu respuesta. Patricia. ¿Ahí me están escuchando? ¿Sí? Hola. Buenas tardes a todos, especialmente a Matías. Gracias por tu tiempo, por estar acá. Primero, retomar algunas cosas de las que tú mismo planteaste respecto de que esta crisis finalmente devela nuestra capacidad de responder. Y en ese contexto nos damos cuenta de lo mal preparados que estábamos en algunos aspectos asociados a salud mental. Quiero llevar mi pregunta más bien a lo que nos presentan estas crisis, ¿no? Que en un primer momento, si bien es cierto, nos produce esta sensación de alarma, de peligro, y luego nos permite ir hacia la resignificación y hacia la exploración de los aprendizajes, del sentido de la crisis, que finalmente es lo que esconde. Y en la separación también de lo importante versus lo urgente, que creo que también es importante considerar. Y en ese sentido, más allá de lo patológico, ¿sí? Porque comparto contigo también en que esta conversación ha tenido una mirada más desde el mundo de la psiquiatría, en mi caso desde el punto de vista de la psicología, donde efectivamente es más evidente que la salud mental se construye como un balance de bienestar, donde sí o sí los determinantes sociales están incorporados y están marcando mucha mayor relevancia, particularmente en el trabajo intersectorial, en lo que a nosotros nos convoca, ¿no? Que es el área de educación. ¿Cómo ves tú el trabajo y el desafío en ese aspecto? Porque me llama la atención que en este tiempo, con un ojo simple observador, observo que los que estaban mejor preparados en algún sentido, desde el punto de vista de que habían hecho algún trabajo en sí mismos, en su calidad de vida, en su percepción de bienestar, son los que finalmente están pudiendo llevar este tiempo de una manera bastante mejor que los que no. Y eso visibiliza también las oportunidades que tenemos todos de acceder a prevención y autocuidado en salud mental. En el punto de vista de lo que hoy día nosotros estamos haciendo como escuela, también yo lo observo. Como escuela creo que tenemos ahí un sello que nos distingue porque nos encargamos de adelantarnos a las situaciones que presentan nuestros estudiantes en esta materia. ¿Cómo lo ves tú en el macro, ¿no? en la integración salud mental
educación y principalmente también, hablando del intersector, salud mental, comunicación, medios de comunicación. Creo que ahí hay un trabajo que tiene que ver también con cómo nos hacemos cargo de los mensajes que se están transmitiendo, que en gran medida no implica información nomás, sino que información frente a la cual es bien difícil mantenerse en calma, con una mirada donde poder mantener y gestionar nuestras emociones, la verdad es que resulta bien, bien difícil. Si me pudieras responder tu perspectiva al respecto. Gracias, Patricia, por la pregunta. Mira, son áreas fundamentales, son áreas fundamentales. Quiero detenerme un poquito en educación porque creo que nos ha costado muchísimo el trabajo en general con educación, a pesar de que, digamos, hoy en día en la mesa está presente el Ministerio de Educación y cada vez más progresivamente estamos haciendo colaboración con el Ministerio de Educación. Los programas, por ejemplo, que tienen que ver con salud mental en educación son mínimos. Estamos hablando de, tenemos un programa, ¿cierto?, que es la Habilidades para la Vida, que ustedes probablemente conocen, de primero a octavo básico, que busca tratar de promocionar y prevenir en relación a salud mental. Y es un programa que estuvo en cuestionamiento hace algunos meses ya de parte del financiamiento. Entonces, yo creo que debiéramos seguir insistiendo en la necesidad de que en la formación integral de las personas, estoy hablando de educación escolar, en la educación integral de las personas, efectivamente hay que incluir los elementos socioemocionales y los elementos de salud mental desde la perspectiva promocional, preventiva y asociado al bienestar. Hay muchísimos estudios y podríamos hacer un conversatorio exclusivamente de eso, de cómo una mejor salud mental puede favorecer para los que están interesados, ¿cierto?, los resultados académicos, pero para los que no están interesados en eso puede favorecer en general el potencial de esa persona, de ese niño, de poder desarrollar la capacidad que pueden finalmente permitir su colaboración en la sociedad. Entonces, es un elemento muy importante. Ahora, cuando uno lo revisa con los profesores, la mayoría de los profesores, ellos mismos, digamos, tienen síntomas o incluso problemas de salud mental, mucho más que la población en general. Las condiciones de ellos, desde el punto de vista educacional, son bajas, laboralmente muy exigentes. Y entonces se genera, digamos, un círculo que es difícil de cerrar o detener desde el punto de vista de las condiciones. Por eso, el tema de la salud mental debería ser visto en forma bien global en el sistema educacional y no solamente como un programa o unas medidas, porque afecta desde profesores hasta estudiantes, digamos, en forma transversal. Desde el punto de vista universitario o educación superior, lo que uno alcanza a ver, y es de los intentos que hemos tratado de hacer, es que se necesita de que elementos de salud mental estén presentes en el currículum de muchas carreras, que no necesariamente son carreras de la salud. En las carreras de la salud, que uno diría son las que tienen que saber salud mental, solamente el 5% de los contenidos corresponden a salud mental. Y entonces, en ese sentido, puede pasar de que alumnos que van a trabajar en salud no entiendan bien temas básicos de salud mental. Yo creo que es un desafío de las universidades de poder introducir elementos para que efectivamente cualquier profesional pueda identificar síntomas, pueda derivar adecuadamente, pueda trabajar en equipo con salud mental. No es eso así que allá está el equipo de salud mental, o este es un problema de salud mental, lo derivo al programa de salud mental. La verdad es que cualquier persona de la salud que vea a alguien en su vida va a ver temas de salud mental. Entonces, no es bueno encapsularlo o fragmentarlo. Entonces, en relación a educación, la verdad es que mucho por hacer. Y eso está bien descrito en el Plan Nacional de Salud Mental, desde el punto de vista de colaboración con el sector de educación, pero también con las universidades e institutos, como para poder seguir avanzando en lo que puede ser, digamos, formación, currículum, pero literacidad en salud mental, que es tan importante. Desde el punto de vista comunicacional, y acá me paran porque puedo seguir hablando, pero eso es fundamental. O sea, en la comunicación de riesgo,
es tan importante que va directamente a la posibilidad, ¿cierto?, de que la población mejore o empeore su bienestar y como consecuencia su salud mental. La gente, cuando hablo de la gente, la población en general, lo que busca en los medios de comunicación es información, primariamente, porque estamos hablando de que esto es algo desconocido, no es H1N1, no es influenza, ni siquiera la gripe mal llamada española, es una pandemia nueva. Entonces se quiere informar y prendemos los medios, pero cuando nos damos cuenta que los medios están más bien enfocados en entregar sistemáticamente, digamos, las malas noticias, en entregar sistemáticamente una sensación de desesperanza y entregar sistemáticamente elementos que son claramente ansiógenos, desde la música que se utiliza y todo, uno se da cuenta, ojo, acá esto está influyendo directamente en la salud de la población. Hay recomendaciones bastante claras en relación a cómo transmitir las noticias y la información sobre esta pandemia. Y algunos medios lo han hecho bien y otros en cambio no lo han hecho bien. Y entonces en ese sentido el trabajo con los medios, y que es parte de lo identificado en una línea estratégica completa del plan de acción y de la mesa, es fundamental. Ahora, ustedes conocen, ¿cierto?, los límites de la libertad de expresión y nos pasa en temas de prevención de suicidio, donde no se puede obligar, pero sí recomendar de que se transmitan las noticias con un tono, digamos, de que sea ajustado a la realidad, pero que al mismo tiempo evite, digamos, una sensación de desesperanza y que no hay solución. Voy a parar ahí porque la pregunta es larga, pero creo que son los elementos más importantes de considerar en temas educacional y comunicacional. Pero gracias por la pregunta, Patricia, el tema es muy interesante. Sebastián. Micrófono. ¿Ahí sí? ¿Se escucha ahí? Ahí sí, perfecto. Sí. Gracias, Alfonso. Matías, bienvenido. Un gusto escucharte. Ha sido muy interesante. Varias preguntas han abordado algunos temas que me interesaban. Me quedo con un par de inquietudes. Te reconozco que casi por principio la idea de que exista una planificación central que oriente los contenidos, la forma en que se entrega la comunicación a la población, me genera cierta duda, digamos. Creo que efectivamente es peligroso cuando el gobierno hace un juicio más allá, que siempre uno puede hacerlo, pueda tratar de hacer un esfuerzo por pautear el cómo se informa a la población. Y en ese sentido, en el fondo, creo que los esfuerzos tienen que ir más por el lado un poco por lo que tú has planteado. Yo tengo la impresión de que pensar que la respuesta al problema de salud mental que tenemos en Chile la da, en el fondo, la respuesta asistencial es como pensar que esta pandemia la podíamos ganar duplicando, triplicando las UCI. O sea, en el fondo me echo de menos de alguna manera la parte más preventiva, el tema quizás del autocuidado. Todos sabemos que tenemos que hacer deporte, que tenemos que alimentarnos bien, hay una ley de etiquetado de alimentos, pero realmente no sabemos bien cómo hacer autocuidado y trabajar el tema de salud mental. Y me da la idea de que, en el fondo, si seguimos pensando que la solución es consultar a especialistas, vamos a siempre tener una incapacidad para dar respuesta de eso. ¿Cómo podemos aportar? Y en ese sentido, ahí sí creo que puede ser interesante el rol de los medios de comunicación en términos de plantearle a la población que en la situación actual cómo tomar herramientas de autocuidado. Hoy día tenemos en el fondo las familias que están viviendo una situación muy difícil, independiente de las clases sociales. Hay algunas que lo viven con más comodidad que otras, pero el nivel de estrés y de ansiedad yo creo que es transversal y como decías tú, en el fondo, superando esto vamos a tener una crisis de salud mental importante, y por lo tanto me da la idea de que tenemos desde ya pensar en cómo decirle a la gente que, así como le decimos que se alimente bien, que entrene bien durante este tiempo y en el post-COVID,
estrategias de salud mental que yo supongo que tiene que existir. Disculpa mi ignorancia, yo soy un simple abogado nomás, pero en el fondo como que creo que ahí tenemos un déficit. Gracias, Sebastián. Sobre la primera parte, yo creo que quiero ser claro, en el fondo en ninguna parte se está pensando en un control de la información. Yo creo que si hablamos de temas comunicacionales, yo creo que estamos más al debe que en el fondo que se haya hecho lo que se tenía que hacer. Ahora, desde el punto de vista de recomendaciones sí vale la pena, porque hay que reconocer, nos pasa, por ejemplo, en el tema de suicidio, donde sabemos de que el suicidio se genera un fenómeno, ¿cierto?, de clúster o contagio, en que la forma en que se comunican las cosas sí influye en que otras personas puedan eventualmente tener conducta suicida después de un suicidio que se transmite, ¿cierto?, en forma comunicacional. Entonces, en forma parecida, son recomendaciones que principalmente los medios debieran considerar, y esa es la función, ¿no? O sea, en el fondo, de alguna forma, recomendar adecuadamente cosas que puedan ayudar a la población para evitar, digamos, de que los medios puedan generar un efecto dañino. Siempre reconociendo que hay personas que van a tener más riesgo que otros, pero hay recomendaciones generales. Siguiendo con el tema de comunicación, efectivamente, y ahí tú dices bien, Sebastián, esto parecido al tema que ocurre, digamos, con otras áreas de la medicina y de la salud, tiene que ver con elementos de factores protectores y de riesgo, no exclusivamente con eso, hay una serie de interacciones y otras, pero sí hay que reconocer de que en el fondo no son únicamente los factores de riesgo los que hacen de que una persona enferme. Hay muchas personas que a pesar de la crisis no van a desarrollar enfermedad mental. Hay muchas personas que a pesar de la crisis van a salir adelante y no van a necesitar consultar. Y uno dice, ¿qué cosas pueden tener esas personas o qué cosas sería deseable que tuviera la población para que efectivamente tuviera menos enfermedad mental? Se habla de los factores protectores. Y en ese sentido hay muchos, pero hay algunos que son muy evidentes y por lo evidente a veces no se potencian desde el punto de vista de la política pública. Y uno de ellos es el apoyo social, la cohesión social que se produce en los grupos familiares, en los grupos de amigos, en los grupos, digamos, de personas con una misma afición, ¿cierto? A nivel comunitario, grupos religiosos, grupos deportivos, es decir, la agrupación, el apoyo mutuo, es algo fundamental. Y uno dice, bueno, pero si eso existe, lo que pasa es que en la pandemia lo perdimos bastante, y post pandemia puede que nos demoremos en recuperarlo, puede que nos demoremos en recuperar, ¿cierto?, esas acciones que parecían muy sutiles y que estaban muy imbricadas en nuestra vida y que nos hacían sentirnos mejor, juntarnos, agruparnos, reunirnos, conversar, hablar de lo que pasa. Perdón lo básico que suena, pero es fundamental, es un elemento protector fundamental. Ahora, ¿qué se puede hacer intrapandemia o, digamos, durante este tiempo? La verdad que podemos seguir tratando de comunicarnos entre nosotros por otras vías. Ya no es la vía, ¿cierto?, cara a cara, pero podrá ser la vía digital por teléfono. Uno dice, pero sí es obvio, yo llamo a mi familia todos los días. Hay personas que no lo están haciendo y esas personas efectivamente tienen más riesgo de problemas de salud mental. Hay otras cuestiones que por obvio, también se pueden pasar de largo y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de sustancias. Y perdón que lo ponga así, porque a nadie le gusta hablar, ¿cierto?, de cómo el doctor va a empezar a hablar ahora de alcohol, ¿cierto? Si el único mecanismo que tengo como para poder bajar un poquito la ansiedad que tengo y otras sustancias. La verdad es que hay un grupo de personas que durante esta pandemia va a empezar a hacer un consumo problemático de sustancias. Y eso se está viendo en otros países y se está viendo en Chile también, una encuesta que estamos realizando con Senda. Entonces, medidas básicas desde el punto de vista de reducir el consumo de sustancias, de evitar la automedicación,
de mejorar, digamos, la comunicación y el apoyo, aunque sea a distancia. Por eso nosotros evitamos hablar del aislamiento social, preferimos hablar del aislamiento físico, porque la verdad que yo físicamente no debiera estar, ¿cierto?, muy cercano a la otra persona, pero socialmente debiéramos tratar de seguir estando activos. Tratar de, digamos, de reunirnos y hacer cosas que habitualmente nos apoyan desde el punto de vista de salud mental, que es muy variado. Para una persona será leer, para otra persona será, digamos, cocinar, para otra persona será, digamos, hacer el jardín, en fin, son cosas que promueven la salud mental. Y entonces, no por lo obvio hay que dejar de mencionarlo. Y yo creo que efectivamente eso, Sebastián, como tú planteas, hay que seguirlo transmitiendo. Yo creo que esto tiene que ver con medidas básicas de salud pública. Cuando hablamos, hay que vacunarse, no, si sabemos que hay que vacunarse, porque la gente no se vacuna si es que uno no lo dice. Hay que lavarse los dientes, que sabemos que hay que hacer campaña para lavarse los dientes. Tenemos que hacer campaña también para que las personas aumenten las conductas y factores protectores en salud mental. Y esa es parte de la estrategia comunicacional. Así que buen punto ahí, Sebastián. Bueno, ya estamos llegando al final de la conversación. Primero que nada, quiero agradecer a Matías el tiempo, la disposición a conversar sobre un tema. Nosotros trabajamos en salud mental y quería compartirte que un investigador chileno, un psiquiatra muy conocido nuestro, Nicolás Crossley, me acaba de compartir un trabajo que todavía no está publicado, que es de muchos profesionales de salud mental de distintas partes del mundo, y están todos en lo mismo, tratando de ver también cómo se aborda la situación de la pandemia en términos de salud mental, pero hay mucho también puesto en oportunidades, que esto también puede ser una oportunidad. Y espero que se pueda poner el tema salud mental en la mesa y esta sea la oportunidad de hacerlo, y porque yo estoy seguro de que el diagnóstico tú lo tienes claro y lo tenemos claro, pero tenemos que eso se tiene que llevar en acción. Ahora, antes de yo terminar, nos han mandado muchas preguntas, pero tengo que responder dos, o sea, tengo que hacerte dos. Una es de mi mentor, del doctor Rubén Nachar, y la otra es de mi señora, entonces no puedo no hacértela. La primera es del doctor Rubén Nachar. Dice, ¿cuánta influencia consideras que tiene en el déficit de la salud mental en Chile la formación de pregrado y posgrado? En cierta medida la contestaste. Y si es que puede haber desde el MinSal alguna acción en la formación. Y la otra pregunta es si es que la red se piensa reforzar presencialmente con profesionales de salud mental. Perdón, y antes de terminar, yo después le voy a dar el pase a Marco Antonio y a Alberto para que cierren el ciclo. Y Marco Antonio, espero haber estado a la altura sé que era difícil, pero espero haber estado a la altura. Oye, buenas preguntas de Rubén y Irene. A ver, efectivamente, Rubén, el tema de la educación en pregrado y posgrado está detectado, es necesario. Como comentaba hace poco, tanto en área de la salud, pero también en otras áreas también. Había hace algunas semanas un grupo de abogados que decía que se había vuelto bastante crítico el tema, digamos, del trabajo durante esta pandemia, y una de las cosas que echaban de menos era una mayor formación en temas de salud mental y en temas psicológicos en general. Uno dice, estar interesado en eso, y la verdad es que cuando uno trabaja con personas, uno trabaja con elementos, ¿cierto?, de psicología. Y elementos sociales que es importante entender, donde también es importante poder detectar y tener ese ojo que no es clínico, que es un ojo, digamos, habitual, para poder detectar y poder acompañar y ayudar pertinentemente a una persona que lo pueda necesitar. En forma más específica, profesores, por ejemplo, que se puedan formar, ¿cierto?, una formación pequeña pero útil en temas de salud mental. Y así, podríamos seguir hablando sobre la necesidad de que la salud mental esté en los currículum
con diferente profundidad dependiendo del área de desempeño de esa persona. Y en área de la salud, en profesiones de la salud, tiene que estar mucho más representado. Y ese es el trabajo que se está haciendo en una línea completa del Plan Nacional, donde estamos teniendo reuniones con todas las universidades para poder mejorar el currículum y mejorar la capacidad de los docentes de poder transmitir elementos de salud mental. Y esto no tiene que ver con una obligación, sino que tiene que ver con recomendaciones como para que eso mejore la capacidad de los profesionales de detectar y tratar adecuadamente los problemas de salud mental. Y a pesar de eso, puede pasar de que efectivamente las personas necesiten llegar a la red. Y alcancé a comentar al principio, y no puedo estar más de acuerdo que la red es insuficiente. Y en ese sentido, lo que se está pensando desde el punto de vista del reforzamiento de la red, en esa línea del plan de acción, es aumentar los equipos que están trabajando en la red, equipos de atención primaria y de especialidad. Todo este tema, digamos, de la atención a distancia es interesante, pero, digamos, es insuficiente también. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo, por más que tengamos digamos, un gran número de psicólogos en el hospital digital atendiendo consultas, nunca va a ser suficiente. La mayoría de las personas finalmente va a necesitar ir al consultorio, incluso si se atienden a distancia, después en algún momento va a requerir mantener el tratamiento en sus centros de salud. Lo que quiero decir es que son estrategias complementarias. Lo que se ve como atención a distancia es principalmente una puerta de entrada para algunos grupos que están con dificultades o brechas en la atención, pero la idea siempre es poder potenciar y reforzar la red, tanto de atención primaria como especialidad, para que tengan la capacidad de soportar y de apoyar la gran cantidad de personas y de la población que va a requerir apoyo en salud mental. Y bueno, agradecer a Alfonso y a todos, digamos, por la paciencia de escucharme, pero muy agradecido de la oportunidad de poder transmitirle algunas cosas y espero a los que hayan escuchado también de que podamos seguir conversando en nuestros grupos acerca de temas de salud mental y, como bien decían varios de ustedes, cómo mejorarla, cómo prepararnos, cómo potenciarla en la línea de que es necesario hacerlo durante estos meses y en la vida en general. Así que gracias por la conversación. Bueno, muchas gracias, Matías, por haber estado con nosotros. Un placer conocerte. Igualmente, Gabriel, muchas gracias. Alberto, Sebastián, Patricia. Creo que Marco Antonio va cerrando, sí. Sí, no, el decano va a cerrar. Yo solo quiero decir tres cosas. La primera, agradecer el esfuerzo que ha hecho durante todas estas semanas la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Al inicio de la pandemia, al decano se le ocurrió de que debíamos hacer un esfuerzo de extensión, de vinculación al medio, dada la realidad, la nueva realidad, y han sido un éxito desde la primera seminario web, desde el Palacio de la Moneda con Carla Rubilar, hasta donde hemos pasado por temas de economía, de salud mental, de conducción política, de los detalles epidemiológicos con miembros de la Comisión Asesora Presidencial, las vacunas y los medicamentos con la directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica, en fin. Yo quiero agradecer en segundo lugar a René Letelier, a Ernesto Vega, porque han hecho un esfuerzo de respaldo, de apoyo administrativo y de compromiso notable para que hayan sido impecables estos seminarios web. Y esto solo refuerza el compromiso de que desde la universidad y particularmente de la Escuela de Medicina podemos realizar actividades que colaboren a muchas personas que han sido testigos, han sido auditores regulares de los días viernes de nuestros seminarios Conversemos sobre COVID-19. Alfonso lo ha hecho espectacular, este ha sido uno de los mejores seminarios, muy entretenido, una gran audiencia. Agradecer a Matías, que tiene una responsabilidad enorme en el gobierno para enfrentar las crisis, una de las crisis que estamos viviendo. Y bueno,
solo manifestar la satisfacción del deber cumplido por algo que se hizo muy tradicional. Ya vamos a echar de menos el próximo viernes conectarnos a esta hora a poder conversar sobre la pandemia de COVID-19. Muchas gracias a todos y bueno, el decano doctor Alberto Duñac, que ha estado requerido enormemente por los medios durante los últimos días como especialista intensivista y también por el esfuerzo que ha hecho la universidad junto a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva de diariamente informar sobre los recursos de camas críticas, de ventiladores mecánicos en todo el país, en todos los servicios de salud, en todos los hospitales y clínicas. Así que muchas gracias junto a Sebastián Pavlovich, que hemos hecho un esfuerzo hace algunos meses junto a Gabriel Cavada y muchos otros de fortalecer la salud pública en un momento crítico en nuestro país. Decano, muchas gracias por el esfuerzo. Marco Antonio, Sebastián, Gabriel. A ver, Matías, quiero agradecerte y representar en ti el agradecimiento a todos quienes colaboraron en este ciclo de conferencias. Nosotros somos pobres pero honrados, somos una facultad de medicina relativamente joven, la verdad es que bastante joven, pero muy comprometida y con un gran espíritu de servicio. Este seminario se organizó por este núcleo tan reducido de personas, pero con mucho entusiasmo, con mucho cariño y con básicamente una sola intención, que es la intención de servir. Servir a nuestros estudiantes, servir a la comunidad toda, para ir planteando con una mirada muy seria y lo más objetiva posible distintos aspectos de esta crisis que estamos viviendo y ojalá ir, como tú decías muy bien al comienzo, ir estableciendo ciertas certezas dentro de la gran incertidumbre que hoy día nos afecta a todos. Así es que esperamos haber contribuido, aunque sea con un pequeño granito, a ir generando este camino de salida y preparándonos para lo que nos depara el futuro. Muchas gracias a todo mi equipo. Yo cada vez que los veo los días viernes en esta instancia y los días de la semana en otras instancias, me da mucho gusto y la verdad es que lo único que espero y ansío es poder verlos físicamente. Espero que pronto, aunque no creo que sea tan pronto, para poder seguir compartiendo ya en vivo y en directo un café o una bebida y poder dejar un poco atrás este difícil periodo, pero del cual hemos aprendido todos una barbaridad. Creo que, sin lugar a dudas, el Chile que viene va a ser un Chile distinto. Yo creo que es de la gente inteligente aprender de esta crisis y yo creo que Chile en ese sentido es un país bastante inteligente y va a aprender y va a salir distinto, va a salir cambiado. Vamos a salir, espero, todos mejores personas. Así es que, bueno, la invitación es a Sebastián, a Marco Antonio, a Gabriel, a inventar un nuevo ciclo para que ojalá, no sé, de aquí a un mes más estemos hablando de aspectos distintos, a lo mejor de la pandemia que ya se fue, que ya nos dejó, y cómo rehacemos este nuevo Chile. Así que muchas gracias a todos y bueno, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, que les vaya Chao. bien. Nos vemos. Gracias, Matías. Chao, chao. Gracias, Alfonso. Cuídense.